8:49 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No hay Derecho. Estamos con el congresista Manuel Dahmer. Él es integrante de la bancada del Frente Amplio, ha sido reelegido como congresista, lo que creo que da cuenta de que hay un sector importante de la población que ha seguido con atención, pero sobre todo ha respaldado pues su labor parlamentaria. Congresista Dahmer, gusto de saludarlo, buenos días. Gusto saludarlo, saludo a todos los amigos y amigas que nos escuchan. ¿Cómo ve a Kuczynski? O sea, lo ve como lo pintaba en el libro que escribió sobre él, ¿no? Y que después tuvieron un pleito judicial inclusive, ¿no? Y que le gané. Y le ganó. Claro, sí. Porque yo tenía razón. Sí. El lobista Kuczynski. Mis denuncias tenían que ver con un hecho concreto que estaba aprobado. ¿Es otro el Kuczynski de ahora? ¿Tiene dudas todavía? ¿Cómo lo ve ahora como presidente? Yo creo que él tiene un problema central en su gestión de gobierno. Él está de acuerdo con la política neoliberal. Esto es reducir el Estado y hacer que sea el mercado manejado por grandes grupos económicos los que determinen cuáles son las metas a alcanzar como nación. Pero al mismo tiempo la circunstancia del país, la crisis del país es tan profunda que lo obliga a tener que reconocer y algunas veces asumir que existe un contexto que necesita el país formular metas comunes y necesita en esas metas comunes darle sentido de utilidad pública, no solamente de interés privado. Es ahí donde yo veo que él tiene un conflicto no solamente personal, sino de su propia expresión de política pública. ¿Qué va a hacer, por ejemplo, con el tema del trabajo? ¿Va a aceptar el seguro del desempleo como fórmula? Esto es que la gente simplemente vaya a la precariedad del empleo, que eso significa el seguro del desempleo, autorizar a que los empresarios puedan despedir pagando una cantidad. Y con ese mecanismo ya se deja de lado la CTS, dice usted. O sea, no hay derechos laborales con eso. Reemplazar la CTS por el seguro de desempleo es que no hay derechos laborales, sino se puede despedir indiscriminadamente. Eso es un tema social en el Perú inmenso. Y eso significaría colocarse en contra de la mayoría del país. Si bien los regímenes laborales ahora casi todos tienen sistemas de contratación demasiado flexibles y casi sin derechos, con esto sería ya el mercado salvaje en términos del mercado laboral. Pero ayer, por ejemplo, ha tenido un gesto en términos laborales que me parece interesante, porque el ministro de tanto Vivienda como de Trabajo han firmado el tema de la negociación colectiva para los trabajadores de construcción civil, que eso no lo hizo mal el de la gran transformación, y lo ha hecho Kuczynski. Además, lo ha hecho antes, inclusive, porque en la campaña misma con la Federación de Trabajadores de Construcción Civil hubo un acuerdo. Y Kuczynski aceptó el acuerdo. Eso me parece muy bueno, porque además ahí los trabajadores con la Cámara Permanente de Construcción están de acuerdo en ese punto, que tiene que haber pliego de rama y tiene que haber derechos laborales. Ahora, eso no hay en el resto de los trabajadores. De acuerdo, pero digamos, un gesto de entrada al cuarto día de gobierno daría la impresión de que si sigue por esa línea, está en la línea correcta, digamos, ¿no? ¿O no? Por eso creo que hay esta circunstancia compleja, ¿no? En la cual hay un sector que es el que maneja la economía del Perú, que quisiera que se cerrasen los derechos laborales, que quisieran que lo que prime es el mercado absoluto de los grandes grupos económicos y que sea básicamente financiero. O sea, estamos en una economía manejada por la banca. Eso es lo que maneja la economía. Ahora, Kuczynski ha dicho en la entrevista esta que ha generado escozor, sobre todo los fujimoristas, que el Frente Amplio, lo único que le diferencia en la práctica es el tema de la minería. Dice, ahí seguramente nos vamos a agarrar porque tenemos una visión distinta. Pero en la otra agenda, educación, salud, lo social, yo creo que estamos en lo mismo. No. Aquí estamos como dice Juan de la Puente, en tres mitades. Hay una mitad que es la mitad de los grupos, digamos, empresariales, financieros, que quieren un país desregulado y un país manejado fundamentalmente por la dinámica bancaria financiera. Hay otro grupo que es el grupo fujimorista, que lo que quisieran es recapturar el Estado para poder tener sus propios privilegios y su manera de entender un régimen, digamos, repetir la experiencia del fujimorismo, que yo lo llamé un Estado mafioso. Y hay una mayoría del país, o un tercer sector del país que plantea un régimen democrático, con progreso, con unidad de la nación, con
desarrollo del conjunto de la nación. De acuerdo. Entonces ahí tiene otro rol el Estado. Que es un escenario de disputa además en términos de su representación, porque el Frente Amplio, si bien es cierto, hoy representa en buena medida a ese sector, pero ese sector se adhiere dependiendo también de cómo el Frente Amplio se comporte en el Congreso y cómo dialogue con ellos. Yo creo que la gran novedad de la coyuntura política, que Sinesio López también lo señala, estoy escuchando sus intervenciones, es que esta elección no ha cerrado un ciclo, ha abierto un ciclo hacia el bicentenario. Los problemas de crisis que hemos tenido en el país ahora se han condensado y se tienen que resolver en estos 5 años. Sí. Ojalá que se resuelvan en los mejores términos democráticos, que se mantenga la vida democrática, que en la correlación política el pueblo sea el que al final decida. Pero estamos yendo a definiciones estratégicas en el Perú, que no se pueden mantener en la incertidumbre que ahora existe. O sea, ahora por un quítame estas pajas, porque te digo una palabra más, una palabra menos, hay una crisis política de envergadura. Ahora, usted que tiene mucha experiencia en la política, efectivamente, ¿qué le parece eso? O sea, además, un premier que va y pide disculpas, pero la disfraza. Luz Salgado, que ahora se ha convertido casi en Teresa de Calcuta, ¿no es cierto? Digamos, ya no solo tiene firme el peinado, sino la sonrisa, ¿no es cierto? Está ahí congelada, hace que esté indignada y que reciba la disculpa. Es decir, es un juego de gestos, pero nada de fondo. Es decir, ¿cuál es el tema de fondo? Ese es el punto, pues el tema de fondo del Perú es el que está expresado en la votación. Claro. En la votación de esos 3/3 está el tema de un país sin perspectiva de empleo, de un país en medio de una crisis mundial en la cual nos vamos a reducir a ser, básicamente, tenemos la gran industria, que es el narcotráfico, tenemos los bancos, que es el que maneja el sistema financiero, y tenemos una economía productiva casi quebrada. Sí. Básicamente micro y pequeño empresario, y luego la mediana empresa con la justa sobreviviendo. Ese país no tiene futuro. Entonces lo que está planteando la gente es cómo hacemos el futuro del Perú, pero empezamos a hacerlo desde ahora. Ahí yo creo que va a haber sorpresas todos los días. Ahora, pero ahí ¿no va a haber parece cambios todos los días? Que es matizado un poco en ese sentido, por lo menos el gabinete, de que no necesariamente, algunos sí, pero no todos están como tan interesados en ir hacia la derecha más recalcitrante, si uno quiere, porque en otro contexto uno podría haber dicho de este gabinete: oye, uno mire este gabinete hubiera sido pues en los 80, en los 90, yo hubiera dicho, mira, Dahmer tiene la mitad del gabinete. Digamos, hay varios compañeros ahí ¿no? de la izquierda de entonces que están hoy día. Hay una imagen que yo vi el día de la juramentación del presidente, donde estaba usted, estaba Sombrillo, estaba Torne, estaba, no sé si Coco Nieto ahí, y Gino Costa. Todos eran parte del mismo grupo antes. Bueno, nos conocemos y son gente además muy clara en sus ideas. Y decente, para comenzar. Son gente honesta, son gente que tiene, pero no le genera eso lo que se llama un amor por la patria. Yo creo que ellos están en su... Ahora, tienen su punto de vista. Sí. Ellos están en esta ensoñación de que se puede hacer una mezcla de gran neoliberalismo en la economía con resultados políticos en el Estado a favor de la nación. En el mundo actual y en América Latina eso no camina. Entonces, pero eso se verá en la práctica. Yo no dudo de sus intenciones, ni siquiera de su honestidad. A mí me parece que son gente honorable. Hay muchísima gente honorable en diversas bancadas políticas. Sí. Lo que está pasando es más bien el Perú está frente a sus desafíos estratégicos en estos 5 años. Claro. O vamos a ser una nación con economía integrada, con capacidades competitivas, con posibilidades de dar un salto, que una relación de la agricultura con la industria, con que haya una vida digna en el trabajo y que haya condiciones reales. Esto que hay en construcción civil, que hay en todos los sectores, no hay. Claro. Es el único sector que tiene el pliego por rama. Sí, después no existe, no hay derechos laborales. Sí. O sea, ese país es el que tenemos que construir. Ahora, pero ¿no cree que el reto de Pedro Pablo Kuczynski, que es mirar a esa tercera mitad que lo apoyó en segunda vuelta, ¿no es cierto?, por la democracia y no por su plan de gobierno, básicamente, se de alguna manera convierte como en un hecho expectante, o la posibilidad de que pueda ser un buen gobierno, el hecho de que él quisiera despercutirse un poco de esa lógica de que es un lobista y que solo ha hecho lobby? Ese no tiene la oportunidad ahora de decir, sí, yo lo hice, pues no lo puede negar tampoco, ¿no es cierto? Yo creo que hay dos temas que van a definir mucho lo que va a pasar con este gobierno. Sí. Un tema es el seguro del desempleo. Y el otro tema es la renegociación del gas de Camisea, nuestra principal renta estratégica, donde está comprometido 20.000 millones de dólares de recursos públicos. Que PPK ha dicho que va a revisar, ¿no es cierto? Por eso, son los dos temas cruciales. Seguro de desempleo, están dudando si piden o no facultades delegadas para legislar. El seguro de desempleo quiere decir
que lo que ahora es un régimen donde casi no hay derechos, terminar de acabar con los derechos laborales básicos. Eso significa, por ejemplo, en Constitución Civil acabarían con los derechos que ya tiene Constitución Civil. Ahí hay un problema. Bueno, pero él ha dicho que no va a tocar los derechos ya adquiridos. Es para el nuevo sector que no tiene CTS y que no tiene nada, y que se le va a dar ahora la posibilidad de que cuando pierde el empleo... Una vez que uno araña la propuesta de la ley no es solamente para el nuevo sector, la propuesta de la ley tiene que ser para todo. ¿Por qué? Porque el régimen laboral que ahora hay de contratación, si una vez que se establezca el seguro de desempleo, si lo establecen como lo quieren hacer, esto es, yo te despido y tú, adiós, te vas a tu casa, sin razón, sin causa, simplemente porque es mi decisión empresarial, ese tipo de seguro de desempleo utilizado universalmente en el sistema laboral. O sea, eso es gravísimo. La prueba de fuego es gas de camisea, seguro de desempleo. Gas de camisea quiere decir el contrato de exportación de ahora. Ya México no necesita en los próximos 3 años gas del Perú. ¿Quién va a negociar? ¿Se le va a decir que Shell haga como quiere? No, ¿o es un interés del Perú? De acuerdo, y él lo ha dicho en campaña. Ahí están los dos temas claves. Ya, 2 preguntas para respuestas breves porque el tiempo se me ha acabado. Lo voy a invitar otro día. Discúlpeme, además porque la entrevista previa demoró más de lo que muy interesante, pensé, la entrevista fue una especie de grima verbal y conceptual. Y bueno, le quería preguntar, ¿qué tan amplio tiene que ser el frente? El Frente Amplio, digo. Y lo segundo es lo que le pregunté a Verónica Mendoza aquí hace tiempo. ¿Sería el 2021 un repechaje Verónica-Keiko? Porque, digamos, esa tercera mitad también es en buena medida antifujimorista, ¿no? Yo creo que el Frente Amplio tiene que ser tan amplio como para abarcar a los 3 millones que votaron por Verónica Mendoza en esta campaña electoral, que votaron por el Frente Amplio. Hay una parte del país que quiere una representación política organizada, de masas, institucional. Y en segundo lugar, es evidente que vamos a transitar con un gobierno de Kuczynski que no tiene futuro a largo plazo, sino hay 2 pugnas centrales en este periodo, estos 5 años, el fujimorismo y el Frente Amplio. O sea, una propuesta de regresar a privilegios a ciertos sectores que tienen una economía compleja, oscura, entre el control del Estado, patrimonial y el narcotráfico y las ambigüedades de la inversión, con empresarios metidos ahí, o hacer una patria donde se unan todos los sectores, pero que prime el interés público de la mayoría. Y desde su punto de vista, yo no sé si Keiko sea, pero desde su punto de vista, ¿Verónica tiene que ser la del Frente Amplio? Yo creo que por parte del fujimorismo está claro, su candidata es quien ha construido el Partido Popular de derecha pero en el Perú. 2 veces, ¿no? Pero en fin, es difícil que cambie. Y en el caso de Verónica, Mendoza, yo creo que la elección y sus 3 millones de votos ya le dan ese rol. Y ese rol tiene que ser ratificado con una organización de masa, o sea, que la gente se apropie, participe activamente en el Frente. Que no sea la espontaneidad la que marque, sino la adhesión más... Que sea la adhesión organizada. Congresista, me le agradezco mucho por haber venido. Y lo voy a invitar después de la presentación del Premier en el gabinete, en el Congreso, para que podamos analizar ahí sus propuestas. Muchísimas gracias.